Buenas noches a todos. Laboratorios Queratos los saluda y les da la bienvenida al curso de introducción para la adaptación de lentes esclerales a cargo del doctor Sergio Mario García. Al finalizar la intervención del doctor Sergio Mario, tendremos un espacio para las preguntas que podremos hacer a través del chat. Damos así entonces la bienvenida y saludamos al doctor Sergio Mario García. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la presentación. En nombre de Laboratorios Queratos, les agradezco mucho a todos los colegas que se están conectando y que están pendientes de esta presentación. La intención que tenemos con este curso es enseñar un poquito el manejo de los lentes esclerales que encuentran en Laboratorios Queratos, como una opción muy importante para el manejo de córnea irregular. Vamos a hablar un poquito en la parte inicial sobre los lentes Keraper Max, que son lentes limbales realmente. Luego sobre el lente escleral, el diseño de Queratos, y posteriormente los diseños de OneFit de Laboratorios Blanchard de Canadá. En este momento en la contactología especializada y de avanzada, los lentes esclerales están tomando una fuerza muy importante. ¿Aló? ¿Qué pasó? Pedimos el favor a los participantes que silencien sus micrófonos mientras está interviniendo el doctor Sergio Mario. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el tema de lentes de contacto Keraper Max, el escleral Keratos SG y los lentes OneFit normales, el OneFit 2 y los OneFit Med. Les damos inicio y les agradecemos mucho su asistencia. Bueno. A ver, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Ya. El lente Keraper Max es un lente de contacto rígido permeable al gas de diámetro grande. Está dentro de la categoría de los lentes corneales limbales, son de diámetro grandes, asféricos, y la propiedad de este lente Keraper Max es que se apoya en la periferia corneal para manejar córnea irregular. Por esta razón, el lente, al ser de diámetro grande y considerando la necesidad de oxigenación de la córnea en una mejor manera, se elabora en el material Boston XO2 que tiene un DK de 141. Este es el lente Boston XO2, está aprobado por la FDA y este es el material que utilizamos para este lente para garantizar una mejor adaptación y suministro de oxígeno a la córnea. Las propiedades del material entonces permiten una comodidad muy grande para la córnea del paciente y para toda la fisiología del segmento anterior. Es un lente con una dureza también muy buena, adecuada. Permite ser utilizados en córneas difíciles posteriores a cirugía refractiva, en todos los casos también de queratocono, trasplantes corneales, cuando no tengamos la posibilidad de utilizar lentes de diámetros pequeños. ¿Qué puede causar una córnea irregular? Las causas de córnea irregular pues son varias. Puede ser por un trauma, puede ser posterior a cirugía refractiva, sobre todo a las incisionales y también a las cirugías refractivas LASIK, o por enfermedad de la superficie como un queratocono. Siempre que tengamos pacientes con córnea irregular, es necesario que los cálculos y la adaptación las hagamos teniendo en cuenta las topografías corneales de los pacientes. Aquí vemos ejemplos, por ejemplo, en este trauma, esta injuria corneal, esta es la respuesta en la topografía. Encontramos una mayor curvatura en el lado derecho y aquí un aplanamiento severo. Aquí tenemos el resultado de este paciente operado de miopía con cirugía incisional y este es un caso de un queratocono.
Dentro de los casos de enfermedad de superficie como los queratoconos, es muy importante la topografía para determinar también la forma del queratocono. No es lo mismo adaptar lentes en queratoconos de pequeños como los Nipple o los más de mayor tamaño como los ovales, que son la mayoría, y también los queratoconos globosos. Entonces la forma del queratocono y el tamaño del queratocono nos va a nosotros a permitir hacer una mejor adaptación en los casos de nuestros pacientes. Todo lo que es córneas irregulares entonces será posteriores a traumas, a cirugías refractivas o a queratoconos y pueden ser manejadas con este diseño de lentes de contacto. ¿Cómo hacemos el manejo de córnea irregular con lentes de diámetro grande, limbales? Si vemos, por ejemplo, esta diapositiva, ustedes ven que aquí todavía están las incisiones, perdón, las suturas posteriores al trauma. Lo delicado cuando usted coloque lentes de diámetros pequeños es que el borde del lente toque por alguna razón estas zonas en las cuales todavía están las suturas. Eso produce una irritación grande. Lo importante entonces es que usted trate de sobrepasar esta zona problemática y apoye su lente por acá en la zona del limbo, sobrepasando esta zona problema. Lo mismo en este, por ejemplo, posterior a un trasplante de córnea, muchas veces las suturas se dejan mucho tiempo y no se puede manejar el caso. Pero si usted coloca un lente con este apoyo sobre el limbo o también se va y apoya el lente sobre la esclera, que es el caso de los lentes esclerales, puede hacer un buen manejo del caso. O en pacientes que ya tengan lesiones importantes en la córnea, como estos leucomas que vemos acá, o en las degeneraciones marginales pelúcidas, que tenemos un adelgazamiento inferior y es muy difícil hacer una adaptación con lentes de diámetro pequeño. Usted tiene que pensar en irse hacia afuera y esa es la sugerencia entonces de este lente limbal. O en estos casos, como en estas cirugías refractivas incisionales en las cuales a este paciente le hicieron el procedimiento del el hexágono, ahí se ve muy claro, que es el que se utiliza para los casos de los pacientes por hipermetropía. Tiene también las incisiones para miopía y los trapecios, que son los que se utilizan para los astigmatismos. O sea, en esta córnea le hicieron los 3 procedimientos de cirugía refractiva incisional: hipermetropía, miopía y astigmatismo. O en los casos de queratoconos avanzados como este. Analice muy bien las anomalías en la interfase donde están las uniones o las heridas o las zonas de cicatrización. Entonces podemos tener este fenómeno en el cual hay una disminución en el espesor en la zona de la cicatrización. O tenemos a veces en los trasplantes de córnea que queda la córnea trasplantada como levantada. O tenemos a veces tejidos abiertos completamente que tiñen con fluoresceína. Si ustedes ven, por ejemplo, este caso, ustedes ven que aquí en la córnea trasplantada hay un engrosamiento grande con respecto a la córnea en la zona sobre el limbo, y aquí se hace un encurvamiento muy grande y un mayor espesor corneal. Y acá pues obviamente está todavía con sus suturas, entonces se busca que apoyemos los lentes hacia afuera o en la esclera en el caso de los lentes esclerales. Todos estos fluorogramas que ustedes ven acá son fluorogramas distintos, pero todos son fluorogramas en adaptaciones exitosas. ¿Qué podemos analizar? Que todos son diferentes, pero todos funcionan. Entonces, lo importante es que el lente nos cubra muy bien toda la zona corneal y descanse en el limbo, y que tengamos la presencia de película lagrimal detrás del lente o entre el lente y la córnea, a veces en menores cantidades, pero aquí se alcanza a ver que hay fluoresceína, en este también, en todos tenemos presencia de fluoresceína, pero en menor escala. Aquí tenemos un mayor espesor de la película lagrimal que en estas zonas, por ejemplo. Para eso entonces utilice lentes de prueba de diámetros grandes. Nosotros hemos diseñado una caja de pruebas
con lentes de curvas bases desde 38 a 58 dioptrías en pasos de una dioptría y con diámetros de 10 a 12 milímetros. Y los usos clínicos son para keratoconos asimétricos, para degeneraciones marginales, posteriores a trauma, posteriores a queratoplastia. Y aquí vemos más o menos una fotografía con el lente perfectamente adaptado. Estos diseños de estos lentes son diseños esféricos. ¿Cómo escogemos la curva base para ese primer tipo de lentes? Usted tome su topografía y ¿cómo calcula la curva base inicial? Comience con un lente de prueba con una curva base intermedia entre el valor más plano y el más curvo de esa topografía. En este ejemplo, entonces estaríamos pensando que debemos comenzar con un lente más o menos de 42.25 dioptrías. Coloque el lente de prueba y haga las observaciones de posición del lente hacia la periferia, de fluoresceína, y para la escogencia del diámetro, con el diámetro corneal procure hacer el lente en este sistema limbal aproximadamente unos 2 milímetros menor que el diámetro corneal. A veces vamos a enfrentarnos a casos muy complicados como esta topografía en la cual tenemos un encurvamiento aquí severo y aquí todavía muchísimo más de 6 dioptrías. O sea, en el mismo meridiano de esta córnea tenemos un encurvamiento grande, desciende a esta parte central y nuevamente tiene un encurvamiento. ¿Cómo puede usted lograr ahí una adaptación? Estos son los dos puntos problema, entonces váyase por encima de esos puntos problema con su lente limbal o con su lente escleral. Utilice entonces diámetros grandes en lentes corneales, como vemos acá en estas dos diapositivas con un fluorograma, con una topografía inferior y con un lente ya en uso sobre el paciente. Y aquí vemos una todavía mucho mejor que la anterior, una topografía importante con una mayor curvatura en este meridiano vertical en esta parte superior, y miren el resultado de la adaptación con este lente asférico limbal. Entonces siempre es necesario adaptar más allá de la córnea regular o de la zona problemática. El poder se determina con sobrerefracción sobre el lente de prueba, y la valoración de la curva base, el fluorograma es lo indicado para poder hacer una buena valoración de este paciente o de este caso. Pasemos ahora entonces a lentes esclerales, que también son para córnea irregular, y con los lentes esclerales hemos encontrado una herramienta maravillosa para hacer el manejo de córneas que no podemos manejar con lentes corneales. ¿Qué es un lente escleral? Los lentes esclerales son los que presentan diámetros mayores a la córnea. Este es un diseño escleral. Vamos a considerar primero lo básico que debemos tener en cuenta para un lente escleral, y esto lo pueden ustedes aplicar a cualquier diseño de lentes esclerales que ustedes estén manejando. Primero que todo, hay que hacer una valoración muy completa de cómo está el lente en la parte central de la córnea. ¿Qué tanto espacio de película lagrimal hay en la parte central? Entonces vamos a valorar la parte central. Luego debemos valorar la zona del limbo, cómo está el lente relacionado con el limbo, y por último hacemos una valoración del apoyo del lente en la zona de la esclera. Entonces repetimos, son 3 puntos importantes que usted debe valorar: la parte central, irse un poquito hacia la periferia, hacia el limbo, y observar cómo el lente va a descansar sobre la esclera, y si está bien alineado sobre la esclera, o ese borde o esa parte tercera curva está levantada o está cerrada o apretada, comprimiendo la esclera. Si usted valora esos 3 puntos, fácilmente puede manejar cualquier diseño de lentes de contacto. Entonces, la parte central la conocemos como la bóveda central. Generalmente esa bóveda central se calcula por el espesor de la película lagrimal en relación al espesor de la córnea. Y
lo indicado más o menos es que el espesor de esa película lagrimal sea un tercio del espesor de la córnea. Es decir, si la córnea tiene un espesor de 500 micras, pues la película lagrimal de ese caso mínimo debe ser de 150, 170 micras de espesor solamente de película lagrimal. Entonces vemos la bóveda central y vemos el apoyo, cómo se va disminuyendo hacia el limbo la cantidad de película lagrimal y cómo se relaciona con su apoyo sobre la esclera, que es el apoyo escleral. Los lentes esclerales son con diámetros mayores al tamaño corneal, por eso los más usados son a partir de 13 milímetros a 17, 18 milímetros, pero también hay diseños de lentes esclerales bastante grandes con diámetros hasta 22 milímetros. Aquí vemos un diseño de un lente grande, miren la córnea, un ojo muy tranquilo, pero miren el tamaño del lente hasta donde llega. Aquí hay un tema interesante y muy importante a considerar, y es el apoyo del lente. Cuando utilizamos lentes con diámetros excesivamente grandes, recuerden las inserciones de los músculos extraoculares. Siempre donde el músculo extraocular o los músculos extraoculares se insertan, hay un levantamiento en la esclera. Y ese levantamiento en la esclera puede incidir en que el borde del lente, la periferia del lente, haga compresión en esa zona y pueda ser molesto y pueda producir enrojecimientos o respuestas de crecimientos de vasos en esa zona. Entonces, por eso a veces los diseños esclerales con diámetros tan grandes pueden ser no convenientes. Obviamente, el que le da a usted la razón última es su lente de prueba y lo que usted está observando sobre su lente de prueba. Resumiendo, el lente escleral son de diámetro grande, apoyados sobre la esclera, dejando libre el área corneal. Se crea un espacio de lágrima entre el lente y la córnea. La reserva de lágrima favorece el uso del lente en irregularidades corneales, como queratoconos posteriores a cirugía refractiva, queratoplastia. También cumplen una función terapéutica para el tratamiento de la superficie corneal, por ejemplo en casos de queratitis, distrofias o problemas de ojo seco, debido a que la córnea va a estar en contacto permanente con la solución salina y película lagrimal que hay entre el lente y la córnea. Aquí vemos adaptaciones con diseños esclerales. Entonces miremos este, por ejemplo, y lo ideal es que el ojo siempre esté tranquilo, como vemos en estas diapositivas. Aquí vemos un pequeño agujero. A veces es necesario hacerle perforaciones a algunos de los lentes para favorecer un poquito el paso de la película lagrimal. Entonces, dentro del lente escleral, usted en el básico, primera generación de lentes, una curva base, un radio para la curva periférica en el limbo y un radio para la curva periférica de la esclera. Entonces básicamente calculamos 3 radios de curvatura posteriores en los de primera generación. Principios: el lente no debe tocar la córnea. En el limbo debe haber espacio lagrimal y alineado en la periferia con la esclera. Analicemos entonces, por ejemplo, estos casos. Miren el primer caso. Es una buena adaptación, el ojo está tranquilo, no hay enrojecimiento. Aquí vemos que se ha producido un apoyo sobre la esclera con un lente con un radio de curvatura muy cerrado que hace una compresión en la esclera e interrumpe el paso del flujo sanguíneo a través de estos vasos, produciendo lo que se conoce como blanqueamiento escleral, que es una de las complicaciones en las adaptaciones de los lentes de contacto. Y aquí vemos una respuesta también posterior al uso de los lentes de contacto y un enrojecimiento marcado acá sobre el limbo, también por el cerramiento que se produce, y hay una respuesta de irritación de ese ojo. Entonces, esa primera generación se adaptaban sobre la queratometría más curva, 3 curvas posteriores con mayores espesores. Las segundas generaciones y terceras se adaptan lentes sobre la queratometría más plana con 4 o 5 curvas posteriores. Hablemos un poquito sobre el lente escleral SG para hacer la adaptación, que es el básico.
Generalmente se hace la curva base con una dioptría más curva que la keratometría más curva. Hoy en día se están manejando mejor con keratometrías promedio. Usted toma la keratometría más plana y la keratometría más curva. Por poner un ejemplo, si usted tiene la más plana 42 y la más curva 45, pues la intermedia sería entonces una 43,50. Esa sería la curva base para escoger el lente de prueba. Las zonas ópticas se hacen de 0,5 a 1 milímetro mayor que el diámetro corneal. Es decir, son zonas ópticas por el orden de 12 milímetros y diámetros más o menos a 15 milímetros o un poco mayor. Y hay que valorar muy bien este espacio de película lagrimal. Aquí está el lente, aquí está la córnea, entre lente y córnea, y hay que aprender a valorar muy bien este espacio. Para usted valorar ese espacio, debe utilizar en su lámpara de hendidura el sistema de sección óptica con la sección óptica más o menos adelgazada y con una inclinación de la luz con respecto a su lámpara de hendidura o biomicroscopio más o menos de 45 a 60 grados de diferencia entre el biomicroscopio y la luz para hacer una mejor observación. Y aquí entonces podemos valorar con el fluorograma como guía el espacio central, si está alineado a la córnea o si está más plano que la córnea, y obviamente el fluorograma me va a decir qué está pasando. Aquí vemos el primer caso, que sería como el más ideal. Aquí ya tenemos un toque central y aquí un mayor toque. Y si analizamos estas diapositivas acá inferiores, vemos que hay una disminución de el espesor de la película lagrimal en esta parte central y mucho más en este caso. Evalúen la zona limbal para ver el espacio y el intercambio lagrimal. Evalúe la zona escleral. El lente descansa realmente sobre la conjuntiva esclera. El borde del lente debe estar muy bien redondeado sobre la conjuntiva esclera, y evalúe si comprime o no la esclera y si está perfectamente alineado. Aquí vemos un ejemplo para la escogencia del diámetro, primero con un diámetro de 15,5 y luego con un diámetro muchísimo más grande. Entonces miren las diferencias. Cuando usted utiliza diámetros más grandes, el apoyo sobre la esclera es en menor zona que en este caso, en el cual el apoyo es demasiado, pues es más grande, es mayor. Bueno, ¿cómo escogemos entonces la curva base? Lo que les decía inicialmente, lo hacemos sobre la curva promedio. Si tenemos una keratometría 43-46, el lente de diagnóstico inicial es 44-50 para hacer la valoración inicial con el lente que usted va a utilizar en su paciente para el lente escleral. Para poder manejar lentes esclerales necesitamos tener caja de pruebas con curvas conocidas. No se requieren una cantidad inmensa de lentes de prueba. Usted puede trabajar muy bien con cajas de prueba con unos 20 lentes de prueba, 15, 20 lentes de prueba. Puede hacer sus manejos importantes. Valore muy bien entonces esta zona central. Aquí vemos la curva, vemos 142 micras de espesor en la zona central de película lagrimal. Aquí vemos un problema de una burbuja. Cuando aparecen burbujas en las adaptaciones de lentes esclerales, pueden ser problemas al colocar los lentes, o de pronto que se cometió el error y se colocó una curva base excesivamente curva y no se alcanza a llenar el espacio entre el lente y la córnea con suficiente solución salina y película lagrimal, y aparece la presencia de burbujas. Aquí vemos un ejemplo con menos micras, 30 micras de película lagrimal central. Se alcanza a notar un poquitico la zona de la pupila, pero vemos la relación más uniforme que en el caso anterior. Interpreten el radio escleral. Esa valoración usted la puede hacer con fluoresceína, pero hagan la observación también sin el filtro azul cobalto, con el filtro normal de luz blanca de su lámpara de hendidura, y observe qué está pasando aquí cuando el lente se está apoyando en la parte sobre la esclera. ¿Qué pasó aquí? Mire, vemos un vaso grueso,
pero al llegar al borde del lente, el lente está comprimiendo esta zona y mire cómo se cerró el vaso. Esto es lo que va a generar entonces ese blanqueamiento o blanching en toda esta zona después de unas pocas horas de uso con los lentes. ¿Qué tiene usted que hacer? Buscar una curva escleral o tercera curva en su lente muchísimo más abierta, no tan cerrada, que le permita un mejor alineamiento del lente sobre la zona escleral. El movimiento del lente escleral es un movimiento mínimo. Yo diría que fácilmente es 0.5 milímetros de movimiento con el parpadeo, ¿sí? Para el poder final del lente haga sobre refracción sobre el lente de prueba, puede que necesite una refracción esferocilíndrica y hay la posibilidad también de solicitar lentes con toricidad en la cara anterior del lente si nos quedan astigmatismos residuales. Las metas de la adaptación: busque una apertura a través de la córnea central, un incremento en la apertura del limbo, anillo brillante hacia la periferia y alineado a la esclera. Toda la presión, peso del lente no debe marcarse sobre la esclera. Entonces, mucho cuidado, se deben respetar el recorrido de los vasos sanguíneos conjuntivales que no estén aprisionados o comprimidos, como en este caso. Hay un cerramiento severo en esa zona. Si usted coloca su lámpara de hendidura con alta magnificación, puede ver lo que está pasando, como vemos en esta diapositiva. Si se entierra demasiado, aumente el levantamiento del borde en pasos de 0,20 a 0,50 milímetros. Entonces cambia su radio de curvatura. Si es excesivo, disminuye el levantamiento y utilice entonces lentes más cerrados en caso de que el borde del lente o la periferia del lente aparezca levantada. Retos en la adaptación. Mire, por ejemplo, aquí hay un cerramiento en la curva del limbo. Entonces es necesario que esta curva esté más abierta. Entonces hay que modificarla. Retos en la adaptación: lentes que se entierran. Miren acá, aquí parece que hubiera un lente de contacto. En esa foto de ese paciente no hay lente de contacto. Ese es el resultado de una adaptación con una periferia en la parte escleral demasiado cerrada y me comprime tanto que me hizo como un canal sobre la esclera y pareciera que que hubiera un lente puesto. Esto es posterior a la remoción del lente. Podemos ver ese resultado. Entonces entra una consideración muy importante y en esto hay varios autores que han trabajado mucho en todo este tema, y es la forma del ojo y cómo se comporta el ojo a nivel del limbo, a nivel de la parte inicial acá de la curvatura de la esclera y más hacia la periferia. En la Universidad del Pacífico en los Estados Unidos, el doctor Patrick Caroline, que es el mentor que yo tuve la oportunidad de tener desde hace muchos años, soy muy buen amigo de él y él ha sido una persona que me ha enseñado cantidad de cosas en lentes de contacto. Lo aprecio mucho y lo quiero mucho porque él es muy sencillo con su conocimiento y lo comparte sin egoísmos. Entonces, con él aprendí todo este tema de las angulaciones. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Mire su córnea y su esclera desde la parte, digámoslo así, externa, pues temporalmente, y compare cómo es el radio de la curvatura de su córnea con relación al radio de curvatura de su esclera. Y esto le va a permitir a usted pensar cómo va a ser el radio que usted va a utilizar en la zona escleral. Y aquí está entonces el estudio importante que hicieron en la Universidad del Pacífico. Miremos que sobre el limbo, más o menos las angulaciones entre córnea y esclera son las mismas, mire, sobre 38, 39 grados. Pero si nos vamos más hacia afuera, la
cambia notoriamente dependiendo del grado también de astigmatismo que se pueda tener. Afortunadamente ya hay en el mercado dos topógrafos que son también topógrafos corneales y topógrafos esclerales, que nos dan un conocimiento del radio de curvatura en la zona también escleral. Eso no lo teníamos antes. Entonces, cuando se hizo este estudio en la Universidad del Pacífico sobre el ángulo limbal, pues todavía no se tenía ese tipo de topógrafos, que ya son los topógrafos de nueva generación, que pues seguramente vamos a tener disponibilidad de ellos muy pronto. En el diseño de queratos, el escleral SG, entonces tenemos que valorar muy bien cómo el lente termina sobre esta zona, sobre el limbo, y su apoyo en toda esta zona escleral, sin que nos produzca cambios importantes en esa zona. Entonces manejamos una curva base central, una curva 1 que es la curva sobre el limbo y una curva 2 que es la curva sobre la esclera. Entonces la zona de apertura central o curva base pues es esta, que ya sabe cómo la debe valorar. Luego tenemos una segunda curva que es la curva limbal, que es la que está sobre el limbo y sobrepasa un poquito el limbo. Y por tercero tenemos entonces en la zona limbal, aquí la tenemos bien definida. Entonces viene desde la córnea hasta la esclera, aquí tenemos el limbo. Y este es un perfil de una diapositiva del curso de IACLE que se los recomiendo también. Y miren las posibilidades que hay de perfiles esclerocórnea. Un ojo como una bola de ping-pong no hay. O sea, que el radio de curvatura de la córnea sea el mismo radio de la esclera, eso no existe. Viene un primer caso con un aplanamiento de la esclera con respecto a la córnea no tan marcado. Luego viene este caso que son los más conocidos y estos es cuando la esclera es excesivamente plana, ¿sí? El radio escleral en promedio está entre 11 a 15 milímetros. Con un colega muy querido que es José Luis Delgado de Argentina, cuando él hizo la maestría en la Universidad de La Salle, conseguimos unos microesferómetros pequeñitos e hicimos mediciones en radios esclerales y comprobamos que el radio de la esclera sí está más o menos entre estos promedios que anotamos en esta diapositiva, de 11 a 15 milímetros. Entonces, ese ángulo sobre el limbo, que es este, más o menos tiene valores muy parecidos. No hay un cambio tan marcado o tan severo. Y la zona de apoyo curva 2 es esta, que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en el cálculo de ese radio de curvatura, ¿sí? Recuerden lo que decíamos antes, que las escleras más o menos están entre 11 a 15 milímetros de radio de curvatura. Y hay que mirar entonces esa zona escleral de apoyo para esa curva 2. De manera que para el sistema de lentes de prueba usted tiene que tener parámetros conocidos como es la curva base, como es la curva del limbo, como es la curva escleral. Obviamente un poder del lente, una zona óptica que ya lo mencionamos, deben ser grandes, más o menos de 10.5, 11.5 milímetros y el diámetro del lente. Y utilice lentes de prueba. Entonces, en el lente de prueba trabájelo con milímetros. Aquí está la equivalencia de dioptrías a milímetros con diferentes poderes, diámetros más o menos de 16, y aquí están los radios de curvatura para la curva 1, o sea, la curva del limbo, para la curva escleral y la zona óptica del lente, ¿sí? Y esta es una caja de pruebas típica del lente escleral SG. ¿Cómo se coloca el lente de contacto? Y esto para cualquier tipo de lente escleral. El paciente tiene que poner la cabeza en forma horizontal, abrir muy bien sus ojos, tratando de abrirlo, tomando desde las pestañas del párpado superior y el párpado inferior. Debe colocar y llenar de solución salina el lente de la parte cóncava
y acercarse y colocarlo. También se pueden utilizar chupas como las chupas que utilizamos para las prótesis oculares para la colocación del lente, y esto se debe llenar de solución salina. Aquí se le colocó fluoresceína para hacer la valoración. También usted puede sostener su lente entre su dedo índice y el dedo del medio para que el lente no se le vaya a salir la solución salina, y puede hacer usted una valoración muy bien de su paciente. Y obviamente si al colocarlo quedan burbujas, hay que quitar nuevamente el lente y volverlo a colocar, como en este caso en el cual vemos una burbuja pequeña en el lente izquierdo y dos burbujas inmensas en el lente derecho. Haga la valoración de la adaptación, como en el caso superior, que es una adaptación óptima. En los casos inferiores vemos una zona de toque aquí, y este es un lente con una curva base y un espacio de película lagrimal muy bajito, mucho menor que el tiempo. Coloque el lente, y para hacer una buena valoración tiene que esperar de 30 a 60 minutos para poder evaluar. ¿Por qué razón? Porque el lente de contacto se coloca y el lente, a medida que va pasando el tiempo, tiende a bajar un poco, y la valoración entonces es más o menos a la hora de haberse colocado el lente. Siempre que vayan a hacer una adaptación de un lente escleral, deben advertirle a su paciente que en la primera cita de valoración inicial disponga de tiempo. Esto no es para hacer un examen en 10 minutos, 15 minutos, no es una refracción, es una prueba de un lente muy especial. Entonces el paciente tiene que disponer de tiempo, y obviamente usted como adaptador también. Entonces tenga en cuenta en su agenda cuando vaya a tener casos de lentes esclerales. ¿Qué va a valorar? Aquí tenemos el espesor de la córnea, que es esta. Este es el espesor de la película lagrimal, y aquí tenemos el lente de contacto. Entonces, este espesor de película lagrimal en teoría debe ser un tercio del espesor de la córnea. Lo que les decía al principio, si la córnea es de 500, entonces este espesor en micras debe ser más o menos de 150, 170, 180 micras. Entonces parta de una topografía, cualquiera que sea, coloque su lente de contacto y observe los resultados de lo que esté pasando con su paciente en la adaptación. Y decida qué va a modificar, qué cambios va a hacer, si va a cambiar la curva base, si va a cambiar la curva del limbo o si va a cambiar la curva escleral. Ajuste en la zona limbal y la apertura del lente en la periferia. Esta curva tercera es clave en la adaptación, y es la curva del limbo. Y esta es la curva que va a apoyarse sobre la esclera. Evalúe el borde también del lente y el perfil del borde del lente. Aquí hay un blancamiento conjuntival, hay que cambiar ese lente. El poder del lente con sobrerefracción, y determina el poder final de su lente. Siempre para evaluar, espere 30 a 60 minutos. La solución que se debe utilizar para llenar los lentes es solución salina no preservada. No utilice soluciones del mantenimiento de los lentes y soluciones conservadoras humectantes, porque pueden dar algo de toxicidad. Y observe qué está pasando con su paciente, si hay blancamiento o hay enrojecimiento. Aquí vemos un espesor de película lagrimal mayor, casi que es el mismo espesor de su córnea. Mire, esta observación usted la consigue con lámpara de hendidura y sección óptica. Bueno, ¿cómo se quita? Con una chupa de estas pequeñas. El paciente debe abrir muy bien el ojo y coloque la chupa en la parte inferior del lente, y se puede sacar fácilmente su lente de contacto. Los beneficios: fácil de adaptar. En los casos de este escleral SG son 3 zonas de adaptación, 14 lentes de prueba, periferia tangente, materiales Boston XO, XO2 y Optimum, permeabilidades con DKs de 100, 125 y 141.
este es nuestro diseño. Pero hablemos ahora de un diseño de segunda generación que es el diseño OneFit de Laboratorio Blanchard, que ustedes lo consiguen también en Laboratorios Keratus. Y con estos diseños de estos lentes Blanchard hemos logrado hacer un manejo con lentes esclerales más amplio. Necesariamente también se tiene que trabajar con caja de pruebas. El lente de OneFit escleral es un lente de contacto para ser manejado en córneas normales o en córneas irregulares, y las aplicaciones son astigmatismos, queratoconos, no importa el tipo de queratocono, niple, oval, globoso, posteriores a cirugía refractiva, a queratotomía radiada, a la sigla, ectasias corneales, trasplantes corneales, a intolerancia con lentes gas permeables, a traumas, a enfermedades de superficie, y vamos a encontrar diseños esféricos, tórico anterior, bordes tóricos y diseños oblatos. El rango de curva base en los lentes OneFit 2 son con parámetros desde 7 milímetros en la curva base hasta 9 en pasos de 0 a 10, o sea, 7, 710, 720 y así sucesivamente, y en diámetros 14, 6 para córneas pequeñas, 14,9 que es el estándar y 15,2 para córneas grandes, y aquí hay una ventaja grandísima: poderes esféricos hasta más 40 y menos 40 en pasos de 0,25, cilindros desde 0,50 a 6, y los bordes en borde estándar, borde curvo, borde plano y curva invertida central, pudiendo utilizar el que se conoce como el RC70, 110, 150 o 190, haciendo un cambio importante en la parte central del lente. El lente OneFit está diseñado para mejorar y maximizar la transmisión de oxígeno al combinar los espesores del lente y la capa lagrimal. Más delgado sobre el limbo, reduce la capa lagrimal desde el centro hasta el área limbal. Separación central en película lagrimal de 150 a 175 micras. En la zona del limbo aproximadamente de 40 a 60 micras. Y borde periférico alineado a la córnea, a la conjuntiva esclera, ¿sí? Y los materiales que se utilizan son el Optimum con Damac, el XO y el XO2 de Boston, con DKs de 100, 125 y 141. ¿Cómo hacemos el proceso de adaptación para la curva base inicial? Escoja una curva base equivalente a la queratometría más plana. A diferencia del anterior, que trabajamos sobre los promedios de las dos queratometrías, la más plana y la más curva, en estos usted escoge un lente con un radio de curvatura sobre la queratometría más plana. Entonces, dependiendo del caso, usted escoge el radio de curvatura que va a utilizar dependiendo de esa queratometría más plana. El diámetro horizontal de iris visible lo va a utilizar para determinar el diámetro final de su lente de contacto. En córneas que tengan menores a 11,5, o sea, córneas pequeñas, utilice lentes con diámetros pequeños, como un lente 14,6 milímetros o menor. Con córneas entre 11,5 a 12, utilice un lente 14,9, y con córneas mayores a 12 milímetros, utilice un lente con 15,4. Entonces, la selección del diámetro es muy importante, y procure que no quede tan cerca al limbo, un poco mayor, más o menos unos 2 milímetros mayor que su córnea en la periferia. Es decir, que si esta córnea tiene 12 milímetros de diámetro, el diámetro del lente aproximado deberá ser más o menos de 16 milímetros, 2 milímetros acá y 2 milímetros acá, o 2,5 milímetros a cada lado. Para el proceso de adaptación, evalúe la separación apical. ¿Cómo evalúa usted la separación apical? Antes de colocar el lente, llénelo con solución salina con fluoresceína y obtenga una separación inicial de unas 250 micras.
en el punto de mayor elevación corneal. ¿Cuál es ese punto? Se supone que el punto central de la córnea. Un lente de 0,10 milímetros más curvo incrementa la separación apical en 50 micras. O sea, usted incrementa esa película lagrimal en 50 micras solamente con un cambio en su curva base de 0,10 milímetros. Si usted aplana el lente 0,10 milímetros, disminuye la separación apical en 50 micras. Tengan en cuenta este detalle porque les va a permitir a ustedes ajustar muchísimo mejor la adaptación de su lente de contacto, ¿sí? Entonces, esa evaluación inicial de ese espesor de película lagrimal debe ser más o menos de un tercio del espesor corneal, como vemos acá. Aquí vemos la córnea, la película lagrimal y el lente de contacto. Evalúe la separación apical. Utilice también, si quiere, el espesor del lente de prueba como referencia para estimar la separación. Personalmente, yo prefiero valorarlo comparando el espesor corneal con el espesor de la lágrima o de la película lagrimal. Más o menos la sección óptica unos 40-50 grados de inclinación. Busquen una separación inicial de 200 a 225 micras. Luego de 30 minutos de uso, usted va a tener ese resultado. A las 4 horas la separación ha bajado y más o menos estará entre 150 a 175 micras. Si hay un exceso de separación apical, por ejemplo 380 micras, la curva base debe aplanarse. Si desea una separación de 175 micras. Si necesita reducir 205 micras, pues descuéntele 380 menos 175, entonces hay que cambiar 205 micras. Recuerden, por cada cambio de 0,10 milímetros, la separación en micras son 50 micras. Valore muy bien entonces esa separación. Aquí tenemos lo contrario, tenemos una excesiva separación de película lagrimal. El espesor de la película lagrimal es mayor que el espesor corneal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar este radio de curvatura, poniendo un radio de curvatura en el lente más plano. Si la separación es insuficiente, seguramente vamos a tener un toque en el ápice. Puede haber acumulación de depósitos por falta de intercambio lagrimal y deberá cambiarse el radio de curvatura, ¿sí? Y vemos entonces, cuando hay una separación insuficiente, cómo se puede producir un toque, y esto sería contraindicado para ese paciente. Haga y evalúe la separación limbal. El diseño OneFit permite maximizar la transmisibilidad de oxígeno en el área del limbo. Evalúe con sección óptica esa separación, más o menos 25 micras. Si usted incrementa el diámetro 0,3 milímetros, incrementa también la separación apical. Entonces, miren aquí hacia la periferia cómo se disminuyó el espesor de la película lagrimal, se vuelve como un hilo pequeñito, ¿sí? Hablemos ahora, para terminar esta parte, las inclinaciones de la curva sobre la esclera. Entonces, el más usado es el radio estándar. Entonces debe especificarse estándar, plano 1, plano 2, y ya en este momento tenemos también otros diseños con mayor apertura, que sería plano 3, y lo mismo en los curvos, tenemos curvo 1, estrecho 1, y curvo 2 o estrecho 2 y curvo 3 para los más curvos. Entonces evalúe el alineamiento sobre la zona escleral que está pasando. Aquí está excesivo y aquí está cerrado. Entonces la separación del borde ocasiona rompimiento del menisco lagrimal, movimiento excesivo. Con su dedo índice toca el lente, haga la prueba del push-in tocándolo y el lente debe moverse. Si el lente no se mueve cuando usted trata de correrlo con el dedo, pues necesariamente tiene que cambiar esa adaptación, ¿sí?
Un apoyo excesivo del borde en la periferia del lente puede causar compresión de los vasos, blanqueamiento, alta resistencia, nulo movimiento en la prueba del push-in. Evalúe la separación y de pronto entonces es necesario poner un borde plano 1, plano 2 o plano 3. La prueba del push-up es la resistencia al movimiento. Entonces aplique una ligera presión en la conjuntiva, empuje el lente hacia arriba y el lente debe presentar nula o mínima resistencia y desplazarse más o menos 0,5 a 1 milímetro. Observe si el lente rota libremente hacia los lados al hacer presión sobre el lente. Si no hay resistencia, la alineación conjuntival se puede considerar como óptima. Entonces haga la prueba del push-up empujando su lente para valorar qué está pasando. Sobre refracción, efectúe sobre refracción sobre el lente de prueba y así usted va a encontrar el lente óptimo. Para nosotros los optómetras, esto que se llama retinoscopía es invaluable. Yo considero que dentro de la parte clínica en las valoraciones de lentes de contacto es la mejor herramienta que tenemos para tener la seguridad final del poder refractivo que debemos colocarle al lente, inclusive mejor que el subjetivo que hace el paciente, porque a veces el subjetivo el paciente no informa muy claramente dónde ve mejor. Puede haber presencia de astigmatismo residual refractivo que puede sugerir la necesidad de un diseño tórico anterior. Los diseños tóricos anteriores cuando hay astigmatismos residuales se pueden fabricar. Recuerden que decíamos que la ventaja que tiene el OneFit, usted puede hacer toricidades anteriores con cilindros hasta 6 dioptrías en pasos de 0,25. Se requiere el dato de la sobrerefracción y el eje para ordenar el lente. También se pueden hacer diseños con bordes tóricos. Si el lente se alinea bien en un meridiano y en el meridiano opuesto a 90, entonces a veces hay que cambiar el apoyo del lente en un meridiano, digamos en el meridiano vertical, pudiendo ser un apoyo por ejemplo plano 1 y en el meridiano horizontal un apoyo estándar, ¿sí? O curvo. Eso usted lo va a valorar con su lente de prueba. Cuando manejamos lentes con curvas invertidas, entonces ¿qué tenemos que manejar importante? Si usted disminuye 70 micras, debe compensar en el poder que usted calculó un más 2. Si usted aplana muchísimo más, mayor curva invertida, más 4. Si utiliza 150 micras de aplanamiento, más 6, debe compensar. Y en los nuevos, si utiliza 150 micras de aplanamiento, debe compensar más 8 al poder de su lente. ¿Sí? Entonces vemos cómo esa separación central en estos oblatos usted puede cambiar desde acá con mucho más espacio en la periferia a este que va a estar más cercano a la parte central de la córnea, ¿sí? Bueno, aquí está más o menos lo que ya les dije para que lo tengan en cuenta cuánto se debe compensar sobre sus lentes. En la adaptación entonces escoja una curva base. Mire la separación en el limbo, mire la alineación en el borde conjuntiva esclera, valore la separación central en las córneas oblatas. Seguramente la separación central será mayor. Mida la separación central teniendo como referencia el espesor del lente de prueba sobre refracción y determine la reducción o separación central RSC. Si la separación central es adecuada, 150, 175 micras, pero el área en el limbo presenta un apoyo del lente manifestado por puntilleo o toques, incrementa la separación en el área del limbo. Entonces aquí se hace una solicitud especial que se especifica como extralimbal, apertura extralimbal, digámoslo así. Entonces XLC es hacer una apertura mayor en la zona del limbo para evitar que haya toque en esa zona. El lente de diámetro aumentado ofrece separación limbal para reducir entonces esta separación. Si hay enrojecimiento o dolor,
Revise, la periferia del lente puede estar ocasionando un sellado total por un borde muy cerrado. Considere modificar la curva base a más plana o modifique la curva del borde haciéndolo más abierto o más plano. Si usted encuentra depósitos o residuos en el lente, se presentan lentes muy pequeños por mala redistribución del intercambio lagrimal. Considere una curva más plana. Si hay dificultad a quitar el lente se queda pegado a la córnea, pegado a la esclera, puede ser una adaptación muy plana a nivel del limbo, provocando un sellado a nivel y hace una dificultad muy grande en remover el lente, ¿sí? Entonces es necesario de pronto cambiar el lente o utilizar un lubricante mayor. Si hay mala visión, puede ser por burbujas entre lentes. Revise en la sobrerefracción. Vamos a subir la siguiente presentación para continuar. Vamos a hablar ahora de otro diseño muy especial. Que es el lente One Fit Met. El One Fit Met es un diseño más avanzado y aquí se consideran otro tipo de adaptaciones especiales. El One Fit Met es un diseño posterior al que mencionamos anteriormente, que se conoce como One Fit 2, que es el básico, pero con ese resolvemos muchos casos. A veces tenemos que utilizar este otro diseño, entonces vamos a hablar un poquito de este otro diseño importante. Este diseño utiliza materiales de alto dK mayores a 100 dK, espesores del lente más o menos de 250 micras, eso es 0.25 milímetros, y películas lagrimales más o menos sobre 200 micras. Hay una completa customización de los lentes en 4 zonas. Miramos la zona central, la media periferia que la conocemos como M, la zona limbal que la vamos a manejar como L y la zona de alineamiento en la última como la zona A. Tenemos un control total de las 4 zonas hecho a la medida de este lente escleral. Podemos tener superficies frontales tóricas, ápticas tóricas, lentes multifocales, lentes de curvas invertidas, lentes con cuadrantes específicos sobre la zona del borde, también la recesión periférica controlada, que es lo que se conoce como el notch. A veces hay que hacerle como un cambio al lente, haciéndole como una muesca. Obtenemos máximo suministro de oxígeno a la córnea y a las células se obtiene en el limbo. Amplio rango de aplicación para córnea regular, ectasias, y hay una herramienta de adaptación online que usted puede utilizar para hacer los cálculos. Usted puede bajar esas herramientas de cálculo entrando a la página de Blanchard Lab y puede bajar la herramienta para el que hablamos inicialmente, el One Fit 2, y para el One Fit Met. Los parámetros del One Fit Met son con ságitas desde 3800 a 6600 micras en incrementos en pasos de 50 micras. El diámetro estándar del lente es 15.6, que se utiliza más o menos para un 90% de los pacientes, pero también hay el diámetro 16, 16.4 para córneas mayores a 12.3 milímetros. La aplicación inicial es también más o menos 250 micras cuando usted coloca el lente. Después de más o menos de 30 a 45 minutos de uso, baja más o menos a 200 micras de película lagrimal central. Más o menos a las 4 horas de uso debemos estar sobre las 150 a 175 micras. La zona periférica o zona media M, la aplicación inicial 150 a 175 micras, a los 45 minutos 125, a las 4 horas más o menos 100 micras. Y la zona del limbo
que se conoce como zona L, 100 micras iniciales, a los 45 minutos 75 micras y a las 4 horas más o menos 50 micras de película lagrimal. Y la zona del borde alineado a la esclera. Los lentes de prueba tienen unas marcas láser indicadoras en los lentes diagnósticos. Es como un anillo que usted ve de un colorcito como amarilloso para que usted puede hacer mejor sus adaptaciones y sus valoraciones. Entonces tenemos la zona M o media periferia, la zona limbal. Manipule la altura sagital para un óptimo espacio central con rangos de 3.800 a 6.600 micras en incremento de 50 micras. Entonces incremente esa bóveda en forma positiva o disminúyala. El lente óptimo puede requerir ajustes en los valores del espacio en media periferia y limbo opuestos uno del otro. Los valores de M y L usted los puede cambiar hasta más 300 micras en pasos de 25 micras. O los puede disminuir menos 300 micras en incrementos de 25 micras, disminuyendo la bóveda sobre esa zona limbal. Entonces puede hacer cambios positivos o negativos, como vemos acá en la diapositiva, ¿sí? Aumentar o disminuir el apoyo. Esas marcas láser son así redonditas y nos van a ayudar entonces a estabilizar la orientación de los lentes en caso de que necesitemos de pronto tóricos frontales. Si usted hace un cambio de 70 micras, recuerde hacer un cambio de +2 en el poder final de su lente hasta 110 micras cuando hace curva invertida mayor, 150 micras o 190 micras, y ahí están los valores, igual que lo que veíamos en los OneFit normales. Entonces veamos el valor sagital, valor M, valor L, valor del borde, y de pronto ver si hace curva invertida. Entonces, selección de parámetros en 4 zonas. Muchas veces es necesario hacer una pequeña recesión o control periférico, que se conoce como el notch o control periférico de recesión. Es un nuevo proceso de fabricación que crea un preciso y definido notch en la periferia para evitar que el lente toque pingüéculas, fibrosis esclerales o otras elevaciones esclerales que puedan contribuir a disconfort o pobre centración del lente. Esto está disponible en estos lentes esféricos, tóricos, periferia tórica, curvas por cuadrantes o especificaciones especiales. Permite esta herramienta un uso amigable y fácil para un mejor control en la adaptación de su lente. Usted puede encontrar esas herramientas en la guía de adaptación entrando a esta página como herramientas de adaptación. Bueno, este es un caso, vamos a adelantarnos. Bueno, este lente está diseñado y fabricado para ustedes por expertos de Blanchard. A continuación vamos a ver un video que nos explica fácilmente cómo es el manejo de este lente OneFit. OneFit Med es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre. Usted tiene control total sobre 4 zonas independientes: central, media periferia, limbal, alineación de borde. El diámetro estándar es 15.6 milímetros con disponibilidad de 16 milímetros y 16.4 milímetros para córneas mayores. La sencilla herramienta de cálculo le ayuda a determinar los parámetros finales del lente y le muestra una simulación gráfica del nuevo lente que usted diseñó.
La altura sagital determina la bóveda general del centro al limbo. El rango es de 3.800 micras a 6.600 micras en incrementos de 50 micras. Los valores de la media periferia y zona limbal son ajustes que usted puede realizar dentro de una altura sagital específica para lograr la separación deseada en esas zonas. Los ajustes a los valores M y L no afectan la bóveda central del lente. Pueden modificarse de manera independiente uno del otro y en sentido opuesto cuando así se requiera. El rango de los valores M y L es de menos o más 200 micras en pasos de 25 micras. Para ayudar a ubicar las zonas M y L, los lentes de prueba presentan unas marcas circulares. La facilidad de implementar geometrías oblatas le brindan la posibilidad de controlar cualquier exceso en la separación central. Las geometrías oblatas se derivan de los lentes de prueba problatos regulares. A partir de sus observaciones con el lente de prueba, simplemente especifique uno de los 4 posibles valores de la reducción de la separación central. La reducción de la separación central se limita a una zona de 7.5 milímetros en el centro del lente y no afecta a los otros parámetros que conforman la bóveda del lente. El borde del lente OneFitMed es único y combina curvas con tecnología tangencial para un mejor alineamiento con la conjuntiva. Las modificaciones en el borde se especifican en micras con valores positivos para aumentar la elevación del borde y valores negativos para disminuir la elevación. El rango es de menos o más 250 micras en pasos de 25 micras. Cualquier cambio en el valor del borde no afecta a la bóveda del lente. Cuando se requiera, por la presencia de asimetría conjuntival, se pueden especificar ópticas tóricas o por cuadrantes. Visión nítidamente clara, comodidad y estabilidad excepcional, salud corneal a largo plazo. OneFitMed es la opción innovadora de lente avanzada que ha estado buscando, clínicamente indicada para sus pacientes de córnea altamente irregular. Personalice el lente ideal para sus pacientes hoy mismo. Bueno, en este momento entonces abrimos espacio para las preguntas. Si alguno tiene alguna duda o quiere realizar alguna pregunta al doctor Sergio Mario, puede hacerla a través del chat. Mientras hacen la pregunta, vale la pena mencionar que siempre en Laboratorios Queratos ustedes van a encontrar asesoría permanente para sus adaptaciones. También en Laboratorios Queratos hay la disponibilidad de las cajas de prueba para los que tengan interés. Entonces simplemente llaman, se comunican con el departamento de pedidos y pueden hacer las solicitudes de los lentes que necesiten. Necesariamente todo este tema de los lentes esclerales hay que trabajarlos con lentes de prueba. Es muy difícil hacer un cálculo como hacíamos antes con los lentes corneales, que se pedía el lente, se calculaba y generalmente ese lente resultaba. No vaya a atreverse a hacer un pedido de un lente sin una prueba anterior. De ahí la importancia que utilicen los lentes de prueba y las cajas de prueba. Ahora, si tienen un volumen de pacientes importante, pues el consejo que sí les doy es que dispongan de sus cajas de prueba para sus adaptaciones, porque a veces no, si no se hace la prueba con un lente, pues no se puede determinar muy bien el manejo final del lente. Recuerden que estos son lentes importados, hay que hacer todo el trámite de la importación, todos tienen su registro INVIMA, de la forma que si no tenemos las cajas de prueba, pues vamos a demorarnos muchos en el lente inicial para la adaptación. No sé si ya hay alguna pregunta, Sonia. Sí, ya tenemos pues varias preguntas, incluso intervenciones. Bueno, el doctor Leonardo Orjuela nos está diciendo que un lente excelente, lo he usado y es muy práctico y diseño de avanzada. Raúl Amaya dice, se puede solicitar, bueno, no sé cómo se pronuncia esta,
ápticas, tóricas más turicidad anterior. Sí, se puede, tal cual como lo mencionó el video. Muy Ápticas bien, tóricas y toricidad anterior. Vale la listo. pena mencionar que el doctor Leonardo Orjuela, que hizo el comentario, es de los adaptadores en el país que ha hecho muchas adaptaciones de lentes con el diseño OneFit. Tiene muy buena experiencia en la ciudad de Medellín, en la clínica eh, de oftalmología de Medellín, en Clofán. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Elkin González Duque. Él dice, buenas noches, doctor. Quisiera saber cómo se prepara la fluorescencia con solución salina, en cuántos milímetros va la fluorescencia líquida y va de la solución salina. En la preparación para la valoración, usted puede utilizar las tirillas normales de fluoresceína que utiliza para sus adaptaciones. Simplemente a- aplique la fluoresceína en la parte cóncava del lente y con la solución salina la fluoresceína se va a diluir. No es una solución de fluoresceína líquida, digámoslo así, que venga ya lista. Usted mismo con su tirita puede obtener em, la fluoresceína para hacer la valoración, mojando la tirita en solución salina. Bueno, no sé si tengamos más preguntas, porque pues en el chat ya. Bueno, entonces yo creo que podemos finalizar, ya llevamos hora y media y la idea entonces es que nos consulten en Laboratorios Queratos, allá hay un equipo de optómetras siempre disponibles para ayudarles en sus adaptaciones en lo que necesiten. Muy agradecido por su presencia y su participación en este seminario sobre la adaptación de lentes esclerales y estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, queremos dar las gracias a todos por acompañarnos esta noche en el curso de introducción para la adaptación de lentes esclerales. Antes de despedirnos, los queremos invitar para que visiten la página web de Laboratorios Queratos, que ingresan a www.laboratoriosqueratos.com. También pueden visitar nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y en LinkedIn, donde nos encuentran como Laboratorios Queratos y también estamos en Instagram como Lentes Queratos. Si tienen alguna duda o están interesados en las cajas de prueba, quieren saber los costos de estas cajas y también de los lentes que manejamos, nos pueden contactar al WhatsApp al 313-831-5089 o al PBX, si se marca desde el exterior, es 57 601 635 5150. Sin embargo, ahora vamos a anotar acá los teléfonos. Estamos para servirles, les deseamos a todos una feliz noche. Muchas gracias.